Hay alguien aquí dentro, ¿eh? ¿Le chef is there? Me llamo Pablo Albuerne, me conocen como Gypsy Chef. Estoy aquí para el Mix and Match. Lo que me habéis contado que va a suceder es maravilloso, es mezclar España con Francia. Vamos a por ello. Si puedo imaginarme una receta loca mezclando ingredientes españoles y franceses, bueno, es que yo no hago más que imaginarme recetas locas, o sea, Francia y España juntas son la leche. Huele a cítrico, a ceviche. Hay un ingrediente que es español en todo esto. Okay. Es un ceviche, salmón, mango y granada. La nata no puede ser, porque la nata es francesa, esto no puede ser. ¿Cómo os gusta la nata a los franceses? Y lo que me trae más, y por el nombre también, es la granada. Yo creo que el ingrediente español puede ser la granada. ¡Ah! Vinagre de Jerez era el ingrediente secreto. ¿Y la granada no es española? Podéis seguir trayéndome toda la comida que queráis. Yo encantado. Es como un sabor muy suave y tengo que decir que le va muy bien. Delicioso. La, la. Esto huele bien. Oh, mostaza. Madre mía. Una salchicha que no puede ser española, esto no es español. Hay una anchoa. ¡Ah! No sé qué decir. Este sabor de la salchicha me recuerda mucho a una salchicha española. Vamos a decir salchicha francesa, anchoa española. Esa es mi decisión. Y la respuesta es hot dog de salchicha ahumada en Montbéliard, denominación de origen, con lo que he acertado el primero, salchicha francesa. El siguiente ingrediente son anchoas del Cantábrico, con lo que he acertado el segundo, ya he superado el reto, que es tremendo. Y luego lleva un complemento de mostaza y cilantro. Está tremendo y ahora me lo voy a comer porque está buenísimo. ¡La, la! Ahora tengo un plato, muy bonito por cierto, que tiene un montón de ingredientes, que es dulce y salado, y que entre ese montón de ingredientes franceses hay un ingrediente español. Veo que hay como queso, que yo creo que ya lo más francés es... ¡Ah, no! ¡Ya sé! ¡Oh! Solo lo he olido, lo he visto y ya sé cuál es el ingrediente español. Pero voy a probarlo. Manzana. Hay mantequilla aquí, ¿eh? Hay bastante mantequilla. Me lanzo a la piscina ya, es que lo tengo muy claro. El ingrediente español es un queso manchego, si no me equivoco también. Si no es el sabor que le da la mantequilla a la manzana, que eso es súper francés. Y la respuesta es tostada con manchego, o sea que le he acertado de lleno, ya veía la costrita que tenía y sabía que era manchego, miel de pino y manzanas de Limousin, denominación de origen. O sea que otra vez he acertado los dos. La manzana Limousin tiene un toque dulce muy rico, muy suave y que combina perfecto con el salado del queso manchego. Hemos terminado con el mix y ahora vamos con el match. Tengo que maridar todos estos vinos, que son todos vinos franceses y que yo no conozco, con la comida que ya me he comido. No lo hacen mal los franceses, ¿eh? Esto es un vino Frenchy. Es un tinto que te podrían servir en cualquier sitio como vino francés. Esto tiene un color como más turbio, fresquito. Y esto es algo un poquito más dulce. Tengo que decir que me estoy haciendo el interesante, pero yo de vino no tengo ni puñetera idea. O sea, estoy haciendo lo que a mí me gusta. Definitivamente me iría un poquito a esto. Y ahora tengo la duda con esto. Porque por una parte este vino es un poquito más dulce. Igual le podría venir bien a la toast esta con el queso manchego. También podría decir que este le vendría muy bien. Vamos a cambiarlo. Y por último, y por eliminación,
este blanco le va a ir bien al vinagre jerez. Y esta es mi selección, mi match para el último challenge de Taste France. Bueno, tengo que deciros que hay que avisar al sommelier de Taste France que se ha confundido. Esto fue lo que yo hice al principio. El problema es que él no se paró a pensarlo bien del todo y no hizo el cambio final. Bueno, yo creo que lo que él ha hecho es muy correcto y yo soy un poco más funky, pero me gusta la combinación. Igual el tema de que tenga mantequilla y la mantequilla con el queso manchego, eso sí que me lo voy a llevar. Me voy a llevar también lo de hacer un hot dog con una salchicha tradicional. Y todas estas recetas las podéis encontrar en Taste France Magazine, en tastefrance.com y también en mis redes.